A la batalla Jesús nos llama. Un coro muy antiguo, pero muy bonito. Para nuestros queridos hermanos de nuestra congregación, Coinonía, el número 294. Y gracias, hermanos, por acompañarnos desde sus hogares. A la batalla Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues, a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues, a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré, Pelearé la batalla. si Jesús al frente va. Ganaré la batalla. Batalla no es batalla, Si no viene la prueba. si no viene la prueba. Batalla no es batalla. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré, Pelearé la batalla. si Jesús al frente va. Ganaré la batalla. No es batalla, Si no viene la prueba. si no viene la prueba. Batalla no es batalla. Amén. Vamos a cantar un himno. A combatir resuena la guerrera voz, el número 296. A combatir resuena la guerrera voz del Salvador, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir luchar con nuestro capitán. En la constante lid seguir sin vacilar, y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinarán en santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.
Muy bien, de esta manera entonces estamos desarrollando nuestro servicio dominical en vivo desde la casa pastoral de la congregación Koinonía. Damos gracias a Dios porque tenemos este medio, esta linda plataforma para poder estar en comunión, para juntos poder celebrar a nuestro Dios, celebrar la vida, celebrar la salud, elevar nuestra gratitud a Dios por todas sus bendiciones que Él derrama en nuestra vida día a día. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a tener en esta mañana un gran desafío a la palabra del Señor, siempre en el tema de una vida de fe. Dentro de lo que es una vida de fe, la vida cristiana, debemos reconocer que es una constante lucha. Prácticamente por el testimonio de la Escritura, la Biblia dice que estamos en guerra. Estamos en guerra y lo vamos a estar mientras estemos aquí en la tierra. Nuestra existencia aquí no solamente es una lucha por la vida, pero también es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Si usted ha creído en Cristo como Salvador, la Biblia dice que ha salido de las tinieblas, donde éramos esclavos de Satanás y del pecado, ha salido de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios. Y Satanás, al perdernos de su reino, no va a quedar de brazos cruzados. Él se va a dar a la inmediata tarea de hacerle la vida imposible para que usted pueda seguir en los caminos del Señor. Si Él no pudo evitar retenerlo en su reino, y ahora ya está en el reino de Dios, usted ahora ya es un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, es miembro de la familia de Dios, está en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra y todavía no estemos glorificados, no estemos en el cielo, vamos a tener lucha contra el pecado, contra la carne, contra las ofertas del mundo. Es un sistema, ¿no es cierto?, que es gobernado por Satanás, el mundo, la mundanalidad. Satanás, nuestro principal enemigo, se va a dar a la tarea de hacernos la vida imposible para que nosotros agrademos a Dios. Él no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y es más, mejor si nos volvemos atrás. Entonces, como el anterior domingo estuvimos mirando la vida de fe de Job y cómo él reaccionó a todas las pruebas, a todas las luchas en esta guerra que él estuvo atravesando, vamos a mirar ahora lo que provocó todas esas pérdidas en la vida de Job, a las cuales él reaccionó con fe, con confianza y con plena dependencia en el Dios que él conocía, el creador del universo, el todopoderoso, el autor y sustentador de todas las cosas. Entonces, vamos a ver qué provocó esas pérdidas, esas dificultades. Vamos a hablar esas desgracias, esas catástrofes, esas pérdidas que él tuvo en lo financiero, ¿no es cierto?, en la familia, aunque sus hijos, sus 10 hijos, no fueron en realidad una pérdida, por lo que después miramos su reacción de él. Ellos han partido a la presencia de Dios, donde todos vamos a ir si creemos en Cristo, pero vamos a centrarnos hoy en lo que provocó aquello, ¿ya? Job no sabía lo que estaba pasando en lo espiritual. Sin embargo, encontramos en la Escritura, hermano, que en realidad el fondo de estas desgracias, el fondo de estas catástrofes y dificultades que atravesó Job, era una lucha espiritual. Era una lucha espiritual. Por eso aquí vamos a hablar del tema, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y esta guerra, esta lucha, es una lucha, como dice la Escritura, no es de carne y sangre, ¿no? Es decir, no podemos ver al enemigo. Prácticamente esta lucha en la vida cristiana la peleamos en desventaja, porque el enemigo que es espiritual nos ve a nosotros, pero nosotros no podemos verlo al enemigo con nuestros ojos físicos, nuestros ojos carnales.
pero Él nos ve. Dice la Biblia en Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, vamos a leer. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra victoria está en fortalecernos en nuestra fe en Jesucristo y en su fuerza poderosa, que Él ya venció a nuestro enemigo. Y dice el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el enemigo. Y el 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es algo físico, palpable que podemos ver, ¿ya? Sino, dice, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el versículo 12 de Efesios 6, nos describe a nuestro enemigo. En primer lugar, miramos que nuestro enemigo es real. Nuestro enemigo es real, pero es espiritual. ¿Ya? Está bien organizado. Satanás ha organizado a sus huestes de tal manera que hay jerarquía en esos ejércitos. Hay principados, dice, potestades, ¿no? Huestes espirituales de maldad, ¿no es cierto? Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, esa es nuestra realidad. Ese es nuestro enemigo, ¿ya? Como cantamos en nuestra lucha contra el mal. Vamos a mirar en esta mañana por el ejemplo de Job, de qué manera actúa el enemigo, cuál es su estrategia, ¿sí? ¿Cuál es su estrategia en esta lucha contra el pueblo de Dios, en sus ataques contra los hijos de Dios, contra los que están caminando con el Señor? Vamos a mirar en primer lugar que él usa la acusación. Vamos a Job, pasajes que no miramos el anterior domingo, pero aquí nos encontramos con que en la soberanía de Dios, Dios está en control de todo lo que nos pasa, hermanos. A Dios nada le toma por sorpresa. Y Él permite ciertas cosas que atravesemos nosotros con propósitos bien definidos. Y todo siempre para la honra y la gloria de su nombre. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, porque Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es, ¿no es cierto?, perfecto, ¿no?, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y el 9 le responde Satanás y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ni quién, pues no. Y el 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Quítale lo que tiene, ¿no? Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí está la acusación. Le dice a Dios Satanás: ¿acaso Job te sirve de balde? No es por nada que se hace el que te ama. No te ama de verdad. Vas a ver, quitarle lo que le tiene, quitarle lo que tiene, lo que le has dado, y vas a ver que él va a blasfemar en tu misma cara. Y lo que vimos el anterior domingo, ¿no? Dios le da permiso, pero no toques su cuerpo, le dice. No lo toques a él. Todo lo que tiene está en tus manos. Entonces, Satanás, una de las estrategias que usa es la acusación, ¿ya? Es la mentira, diciendo: Job no te ama de verdad, ¿no? Y esa es una acusación que constantemente Satanás, nuestro enemigo, está delante de Dios diciendo: mira cómo se porta tu hijo. ¿Acaso leyó la Biblia ahora? ¿Acaso ha orado? No te ama. ¿Acaso ha ido a la iglesia?
¿Acaso se conecta cuando tienen sus estudios bíblicos, su oración? Ahora, lo triste es que las acusaciones de Satanás sean verdad. Eso sí que es lo triste. Que sea una realidad en mi vida y que no esté hablando mentira, que esté diciendo lo que es nuestra experiencia. Pero de Job era una mentira, porque Job amaba a Dios y lo demostró. Pero encontramos que una de sus estrategias es acusar a los hermanos. Zacarías 3, capítulo 3, versículo 1 también. Anótese para que lo lea. Él es el acusador. Apocalipsis 12, versículo 10, dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Así que Satanás, una de sus estrategias que usa en su ataque contra los hijos de Dios es la acusación, la mentira, ¿no? Delante de Dios. En segundo lugar, también él usa el saqueo. Le gusta saquear, le gusta hacer sentir mal a la gente, ¿no? Él usa ondas de bandidos, ¿no? Dice el versículo 15, el versículo 17, los sabeos, los caldeos, que eran asaltantes y asesinos, él los usa a su gente para hacer sufrir, en este caso a Job, robándole sus camellos, sus bueyes, sus ovejas, matando a sus siervos. Entonces, Satanás, hermano, usa la maldad, usa a la gente malvada para hacerle daño al Hijo de Dios. El pueblo del Señor sufre, ¿no? Con asaltos, con violaciones a sus derechos, con leyes que van en contra de las convicciones de los hijos de Dios. Es Satanás el que está detrás de esos gobernantes, ¿no? De esos senadores y diputados que aprueban leyes en contra del estilo de vida de un cristiano, de un hijo de Dios, dando su aprobación y dando leyes que están en contra de los principios bíblicos. ¿Sí? Entonces a Satanás le gusta usar a la gente malvada para saquear, para hacer daño al pueblo de Dios. Eso fue lo que pasó con Job. También dice el versículo 16, capítulo 1, que también le gusta a él imitar la obra de Dios. Dice el versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Cayó fuego del cielo. Mira, el diablo hace caer fuego del cielo para confundir a la gente que es de Dios, porque cayó del cielo. Al diablo le gusta imitar la obra de Dios. Así como Dios manda fuego del cielo y consume los holocaustos que son ofrecidos, ¿no es cierto? Miramos en las Escrituras, ¿no es verdad? Los relámpagos y los rayos y todo aquello. Satanás también imita. Es un plagiador y usa el plagio, la imitación para engañar a la gente y a muchos escogidos también, a muchos cristianos, ¿no? Muchos cristianos son engañados por estas obras sobrenaturales, ¿no? De que hacen llover fuego del cielo, o hacen llover oro del cielo, ¿no? O hacen espectáculo y obras extraordinarias. El diablo lo usa para engañar, para confundir a la gente. Ve, estos siervos de Job estaban confundidos. Pensaron que esto era obra de Dios porque cayó del cielo. Así el diablo confunde a la gente con imitar la obra de Dios. También dice el versículo 19 que usa fenómenos naturales también, ¿no? Para destruir. Dice el versículo 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
ahí lo que ocasionó la muerte de los 10 hijos de Job, entonces fueron esos fenómenos naturales, ¿no? El viento, hubo un viento huracanado, ¿no? Tornado, y todos esos fenómenos naturales son causados por Satanás para hacer daño al pueblo del Señor. Pero también una de las estrategias del diablo es herir a los hijos de Dios, a la gente con enfermedades. Con la enfermedad. Dice en el capítulo 2, ya en el capítulo 2 miramos el versículo 9, por ejemplo. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es usando a la esposa de Job, ¿no? Para causarle problemas en su hogar, en su matrimonio. Pero el versículo 4 dice, respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Dios le dice, el versículo 6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, ¿no? Toca su cuerpo, mas guarda su vida. Y Satanás nuevamente le dice a Dios, claro, pues, Él te sirve, Él dice que te ama porque está sano, pero toca su cuerpo y vas a ver, si no, blasfema en tu cara. Y nuevamente Él va a herir, pero siempre en la soberanía de Dios, Dios poniéndole límites. Ya está bien, toca su cuerpo, pero cuida su vida, cuidado con su vida, ¿no? Entonces, el diablo usa estrategias de afligir con enfermedades, ¿no? Provocar enfermedades en las personas, como un aguijón en la carne, como dijo el apóstol Pablo por su enfermedad que tenía, ¿no? Que fue herido como un aguijón en su carne, la enfermedad que él tenía. Entonces Satanás está detrás de todas estas epidemias, pandemias, contagios y demás cosas. Hoy estamos viviendo realmente una de las enfermedades más graves en la historia de la humanidad, una pandemia que ha causado mucha tristeza, mucho dolor en la gente, y han muerto pastores, siervos de Dios, personas de toda clase, ¿no es cierto? Y nos ha causado mucho temor al punto de que estamos ahorita confinados, ¿no es cierto? En una cuarentena para evitar ser contagiados de este virus. Todo esto es una lucha espiritual, son estrategias de Satanás, ya, para hacer daño a la gente, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios en su soberanía lo permite, ¿no? Con propósitos, sin duda, ¿no? Dios también tiene paciencia y esperando que el hombre se vuelva a Él de todo corazón, y hasta ahora más bien se rebela contra Dios, se rebela contra sus leyes. Entonces Dios de alguna manera está poniendo disciplina a la humanidad. Y aún, ¿no?, los hijos del Señor estamos siendo afectados por esta situación. Pero el fondo es Satanás, el que usa todo esto para herir a la humanidad. También promueve peleas. Es otra de las estrategias de Satanás. Ya leímos el versículo 9, ¿no? Job, capítulo 2, verso 9. Ahí causa pelea en un matrimonio, en el matrimonio de Job. Y Job también reacciona de una manera muy positiva por su fe, ¿no? Comparando a su mujer con gente inconversa que no conoce a Dios. Así estás actuando, ¿no? Pero no es que la está reteando o le está queriendo herir. No, simplemente le está llamando la atención, ¿no? Para hacerla reflexionar. Pero el diablo se encarga de promover peleas en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en la sociedad. Las guerras y rumores de guerra vienen por la amistad con el mundo, porque Satanás está en su sistema organizado de principios y valores en contra de Dios, promoviendo peleas, promoviendo discordia, promoviendo
todo lo que es la vanagloria de la vida, ¿no? Y el ego, el egoísmo que se quiere siempre interponer, ¿no? Y creernos superior a los demás, ¿sí? Todo esto son estrategias de Satanás. Promover peleas y discordias en el hogar, en el matrimonio, ¿sí? Por eso el diablo, el enemigo de Dios y de su pueblo, es comparado en la Escritura, por ejemplo, con una serpiente, ¿no? La serpiente antigua, Satanás, dice Apocalipsis 12:9, ¿no? Es comparado, por ejemplo, con un león, 1 Pedro 5:8, como un león rugiente, un león hambriento, que está buscando a quien devorar, a quien está débil en el rebaño, para hacer presa fácil de él. La Biblia también dice en San Juan 10:10, el Señor Jesucristo lo compara a Satanás con un ladrón. Dice, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso viene el ladrón, Satanás, el ladrón de las almas, ¿no? Para robarnos el gozo, robarnos la oportunidad de ser salvos, al cegarnos al Evangelio, al impedir que podamos escuchar el Evangelio y creer en Cristo. Él vino para hurtar, matar nuestras ilusiones, ¿no? Matar y destruir, separarnos de Dios, destruir todo lo que Satanás toca, lo destruye. La gente en este mundo piensa de que las ofertas de Satanás, que son temporales, ¿no? Como la fama, la riqueza, las posesiones, ¿no es cierto? Son cosas que temporalmente le dan satisfacción y diversión, pero a un alto precio, que tú le acompañes en la eternidad allá en el infierno. Si tú gozas de lo que el diablo te ofrece ahora, tienes que también acompañarlo y sufrir lo que le espera en el infierno. Así es. Entonces él vino para eso, para hurtar, matar y destruir, porque es el ladrón de las almas. Y también la Biblia lo compara con el dragón, un dragón, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la segunda parte. Él es el engañador. Entonces son estrategias que el diablo usa, ¿no? En esta guerra, en esta lucha, ¿no? Para hacernos tropezar, para hacernos caer y ser una baja dentro del ejército de Cristo. ¿Sí? Un soldado de Cristo herido con todas estas artimañas y estrategias de Satanás en su ataque contra el Hijo de Dios. Acusaciones, ¿no? Con confusión, saquear, destruir, herir, ¿no? Promover peleas. Ese es el trabajo del diablo, haciéndonos la vida imposible, evitando de que si yo soy ahora un hijo de Dios, yo me ocupe de hacer la voluntad de Dios. Él quiere que yo vuelva atrás. Pero la Biblia también nos da, ¿no? Estrategias de defensa. Cómo enfrentar estos ataques del enemigo y tener victoria contra el enemigo. A ver, ¿cómo actúa un soldado en el campo de batalla? Cuando ejércitos van a la guerra, todos esos soldados que participan son conscientes a lo que están yendo. Y los enemigos están atrincherados, han puesto minas en el camino. Por eso el soldado va siempre listo con su arma, ¿no es cierto?, para cualquier incursión. Va pisando con cuidado, observando si hay alguna mina que puede explotar en cualquier momento, ¿no es cierto? En las noches hay guardias, hay atalayas, ¿no es cierto?, que soldados que hacen guardia, velando para anunciar que el enemigo está cerca o que tenemos un ataque. Entonces, a la guerra no se va de vacaciones.
los que están en el campo de batalla son conscientes de la realidad a la que se enfrentan, que a cualquier descuido les puede costar la vida. Pueden pasar a la eternidad en cualquier momento. En la guerra espiritual, en esta lucha espiritual que tenemos a diario, también es una realidad que estamos en guerra. Ahora, ¿cómo estamos actuando en este campo de batalla? Esa es mi pregunta y ese es el desafío que traigo en esta mañana. ¿Cuál es tu actitud frente a esta realidad? Estamos en guerra. Estamos en guerra, hermanos. Si tú eres un hijo de Dios, has entrado a las milicias, a las filas del ejército de salvación, donde Jesucristo es nuestro capitán, en esta lucha contra el mal. Estamos en guerra. Ahora, ¿eres consciente de esta realidad? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi comportamiento en el campo de batalla? El Señor nos da la instrucción cómo prepararnos y enfrentar esta lucha. En Efesios capítulo 6 encontramos la instrucción de lo que es la armadura del soldado cristiano. La descripción es de un soldado romano, cada una de las piezas, ¿no? El yelmo, la coraza, ¿no es cierto? El escudo, la espada, las botas, o allá usaban calzado, ¿no? Las sandalias, en fin. Pero hay una descripción de cómo debemos prepararnos para esta guerra. La lidiamos en el campo espiritual, por cierto, ¿no? Como dice Pablo, no es contra sangre y carne. Así que no nos confundamos. El enemigo no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu vecino, al que le podés agredir físicamente y tocarlo, ¿no? Y noquearlo. No, es espiritual. Al enemigo no lo vemos. Por eso tenemos que ir a esta guerra con armas espirituales. Y aquí el apóstol Pablo describe cuáles son esas armas espirituales. Acompáñeme, Efesios capítulo 6. Empezando ahí en el versículo 14. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, en primer lugar. Tenemos que estar firmes en esta guerra, ¿sí? En una posición defensiva y también listo para la ofensiva. Pero en primer lugar, la primera descripción de estos elementos de la armadura del cristiano es la verdad. Contra las mentiras de Satanás y del mundo, tenemos que actuar con la verdad. Tenemos que hablar la verdad. La Biblia dice hablar verdad unos con otros, desechando la mentira. Desechemos la mentira, el engaño y seamos veraces, seamos íntegros. ¿Ya? Esa es la primera pieza de la armadura cristiana. En el mismo versículo 14 dice, vestido con la coraza de justicia. La coraza que protege el pecho, ¿no? Toda la parte delantera. La coraza, eso es la justicia. Somos justificados en Cristo. Andemos en justicia. Promovamos la justicia como hijos de Dios. O sea, actuemos correctamente. ¿Ya? Demos a cada uno el lugar que le corresponde. Lo que es justo. ¿Sí? Entonces, promovamos la justicia, tengamos hambre y sed de justicia en este mundo injusto, donde la mayoría de la gente dice, no hay justicia aquí en Bolivia, ¿no? La justicia es para el que tiene plata. No, como hijos de Dios, nosotros actuemos correctamente, marquemos diferencia, promoviendo la justicia. También dice el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es otro elemento en la armadura cristiana, la evangelización, el testificar de Jesucristo, el hablar a la gente que hay salvación para todo aquel que cree en Cristo. Evangelicemos, promovamos, prediquemos el evangelio de la paz. Eso es lo que va a traer paz a este mundo, el evangelio. Compartamos estas buenas nuevas de salvación en Cristo. Versículo 16. Dice,
y tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, el escudo de la fe de la que hemos estado hablando todo este tiempo, esa confianza y dependencia de Dios, de Jesucristo, para ser salvo y para vivir la vida cristiana aquí, en el campo de batalla, en esta guerra. Necesitamos confiar en el Señor, depender de Él, en el poder de su fuerza. Solamente en Cristo podemos tener victoria. También dice el versículo 17, y tomad el yelmo, el casco, para proteger la cabeza, no la parte más vulnerable del soldado. El yelmo de la salvación. Lo compara, esa pieza de la armadura, lo compara a la salvación. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso nos habla de la santificación. Tenemos que, una vez hemos creído en Cristo, hemos sido salvos, seguir ocupándonos de saber más de la salvación, saber más de nuestro Salvador, conocerlo mejor cada día, para amarlo, para seguirlo, para servirlo con devoción. Ocupémonos de nuestra salvación. Ya, el yelmo de la salvación. La Biblia dice que hay gozo en el corazón del que ha sido salvo. Y el gozo de la salvación nos sostiene, porque la Biblia dice que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Vivamos una vida santa delante de Dios, apartándonos del mal. También dice el versículo 17, la segunda parte, y la espada del Espíritu. Usemos la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu habla de la única pieza de esta armadura que es ofensiva, que hace daño, que mata, que ahuyenta al enemigo. Y esa espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Cuán importante es conocer la palabra de Dios, pero mucho más importante es obedecerla, es practicarla, es guardarla en nuestro corazón. Así dice la cápsula de hoy, ¿no? Que tenemos que, si amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Eso es lo que va a hacer huir al diablo. La espada de dos filos, la palabra de Dios. ¿Sí? Pero también dice en el versículo 18 que también otra de las armas que tenemos para defendernos, una arma ofensiva también, es la oración. Dice el 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y ruego y súplica por todos los santos. Entonces, la oración es otro elemento que nos va a ayudar a hacerle frente a esta guerra, a esta lucha, a este enemigo que tenemos, que es espiritual. La lectura de la Biblia y la oración son las armas ofensivas que hacen huir al diablo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La armadura del cristiano. Y por último, versículo 18, la última parte dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia es otro elemento, otra pieza dentro de esta armadura del cristiano. La perseverancia de los santos. Hay que perseverar en el camino de la fe. Hay que permanecer en Cristo para llevar fruto. Más fruto y mucho fruto, que es lo que glorifica a Dios. Hermanos, aquí tenemos la descripción de cómo nosotros podemos hacerle frente a este enemigo espiritual y vencerlo. Resistirlo y huirá de nosotros, hablando la verdad, actuando correctamente, compartiendo el evangelio, teniendo esa fe, confianza y dependencia del Señor, ocupándonos de nuestra salvación, creciendo cada día, leyendo la Biblia, orando y perseverando en la fe. Ahora, ¿estos elementos identifican tu estilo de vida cristiana? Si no tenemos estos 8 elementos como una sola armadura, estamos siendo, hermanos, vulnerables al ataque del enemigo.
En cualquier momento podemos estar mintiendo, podemos estar haciendo lo incorrecto, ¿no? Haciendo quedar mal al Evangelio, no ejercitando nuestra fe, dudando de nuestra salvación, no leyendo la Biblia, sin orar y sin perseverar, sin permanecer en el camino del Señor. Eso nos hace un blanco perfecto del enemigo y una baja dentro del ejército de salvación del Señor Jesucristo. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo esta vida cristiana? ¿Eres consciente de que estamos en guerra? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Crees que es una vacación la que tenemos aquí en la tierra? No, hermano, estamos en guerra. Seamos conscientes de esta realidad y actuemos como buenos soldados de Jesucristo. Que Dios tiene un premio, una recompensa para quienes perseveramos hasta el fin. La descripción de la estrategia cristiana es la de un soldado romano que siempre va hacia adelante, siempre avanza, siempre crece, ¿no? No hay una pieza que cubra la espalda, por ejemplo, porque el soldado nunca retrocede. Y la Biblia dice en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos siempre hacia adelante. ¿Y tú? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Del que retrocede? Eres blanco fácil del enemigo. Sus dardos de fuego del enemigo te van a alcanzar, te van a herir y van a hacer una baja dentro de nuestro ejército de salvación. Yo te animo, querido hermano, a ser consciente de esta realidad. Estamos en guerra. Estamos en el campo de batalla aquí. Y mientras no estemos glorificados en el cielo, disfrutando de nuestro Salvador por la eternidad, aún tenemos guerra. Aún somos soldados de Cristo y tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2. Seamos buenos soldados de Cristo y vamos a esta guerra confiados en la victoria. Porque algo que debemos tomar en cuenta es que este enemigo que nos hace la vida imposible para agradar a Dios, ahora ya está vencido. Ya está vencido. Y esa victoria obtenida por Cristo en la cruz, al levantarse de los muertos al tercer día, es nuestra también. Y en Cristo, nosotros también somos más que vencedores. Pero tenemos que caminar en fe, confiando y dependiendo de Él. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Acompáñenme. Te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por hacernos recuerdo de esta realidad, que estamos en guerra mientras estemos aquí en la tierra, Señor, contra nuestro adversario, el diablo, a quien tenemos que resistirle, sometiéndonos a Dios, obedeciendo tu palabra, para que Él huya de nosotros y nosotros sigamos haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, honrando y glorificando siempre tu nombre con nuestra vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.